Hola a todos, bienvenidos a Ana Ole Peperoncino. Hoy tenemos otra receta de pasta, pasta a la norma. Es una pasta siciliana muy deliciosa con unos ingredientes muy utilizados en Italia como el tomate de racimo, la berenjena, el ajo, la albahaca y el requesón de cabra. Para esta receta vamos a necesitar pasta corta 500 gramos, somos 4 comensales. Unos 450 gramos de tomate daterino, en este caso tomate de racimo, 2 berenjenas grandes, 2 dientes de ajo. El queso utilizado para esta receta es el requesón salado de cabra. Podemos utilizar otro queso, ya vamos a hablar de eso más adelante, y la albahaca que le da un sabor especial. Sal, pimienta y aceite de oliva. Es una receta muy sencilla, pero que te invito a que prepares porque el resultado es de verdad delicioso. De esta receta es la salsa al pomodoro que utilizamos en Italia para muchas pastas y que es la preferida de Ana Julia, por eso hace tantas muecas. Es sencilla de hacer. Claro, tú puedes preparar esta salsa con los tomates en lata o con una pasata de tomate que consigues en el supermercado. El resultado igual va a ser sabroso. Quise hacerla así para enseñar cómo hacemos nosotros la salsa al pomodoro tan conocida en el mundo y tan sencilla. ¿Qué vamos a utilizar? Aceite de oliva extra virgen, más o menos unas 4 cucharadas. Llenas el fondo. 2 ajos, 2 dientes de ajo enteros los voy a colocar porque yo voy a presar esta salsa. Y los tomates de racimo. ¿Por qué el tomate de racimo? Porque el tomate de racimo tiene más sabor. El tomate cherry puede servir, pero el tomate cherry es como más dulce. El tomate de racimo es largo. Un buen tomate rojo maduro puede funcionar. Vamos a cortar los tomates a la mitad. Una vez que tengamos todos nuestros tomates cortados por lo menos a la mitad, no hace falta que no sean perfectos ni muy pequeños, con el aceite caliente y el ajo blanco aún, no dejen que el ajo se dore, lo colocamos adentro. Arreglamos de sal. ¿Qué nos queda de esta lección? Que la salsa de pomodoro depende de un buen aceite de oliva, de un buen diente de ajo y de unos buenos tomates. Esa es la base de la cocina italiana. Los dejamos cocinar a fuego medio, tapados por unos 20 minutos, mientras preparamos las berenjenas. El tomate va a ir soltando su agua. Una vez que los tapemos se van a ablandar y los vamos a presar. Vamos a cortar la berenjena. En este caso la voy a cortar en cubos. La puedes hacer en tiritas o en rodajas, como más te guste. Yo la voy a cortar en cubos porque me doy cuenta que eso es como lo más tradicional. Debo decir que tengo una buena berenjena porque no tiene mucha semilla. Luego lo hago de esta manera. Y en cubos. Para 4 comensales vamos a utilizar unas 2 berenjenas grandes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a freír estos cubos de berenjena y los vamos a dejar escurrir bien. En Sicilia, cuando van a freír la berenjena, lo hacen en aceite de oliva, en abundante aceite de oliva. Lo puedes hacer en aceite vegetal, el que tú prefieras. Seguramente el aceite de oliva le va a donar un sabor distinto, pero es igual delicioso. Mientras termino de cortar mi berenjena, vamos a hacer la prueba del aceite. Yo lo hago así. Cuando veo que hay burbujitas alrededor del palito de madera, entonces colocamos las berenjenas. Mucho cuidado con no quemarse. La berenjena es bueno que quede bien crujiente, bien dorada. Así que la hacemos freír con un aceite abundante y un aceite bien caliente. Mientras están las berenjenas, quiero hablarte del queso. El queso que utiliza esta receta es el requesón de cabra salado. Digamos que esa es la traducción.
ricotta salata di capra. El queso requesón es simplemente un queso duro. Si no lo consigues, puedes utilizar un queso de cabra, un pecorino, hasta un parmesano. Al final del plato siempre va a quedar un buen sabor. Claro, quiero llevarte la receta tal cual es, tal cual como lo hacen en Sicilia, por eso utilizo este queso. Dejamos dorar bien las berenjenas, las comenzamos a sacar. Recuerda revolver la salsa para que no se te pegue. Cuando estén dorados, así como se ven aquí, los vamos sacando y los ponemos en papel absorbente. Yo confieso que yo no sabía que se llamaba pasta a la norma. La conocía porque siendo hija de italiano, pues en mi casa se cocinaba mucho. Pero en mi casa son puglieses y chilentanos del otro lado, no son sicilianos. Luego, como es una de las pastas que más me gusta, buscando recetas de cómo era la pasta original, fue que conseguí que era una pasta siciliana. En Sicilia tienen una cocina deliciosa, una cocina llena de ingredientes muy típicos de su zona, las almendras, los pistachos, las berenjenas, la albahaca, bueno, un poco el tomate en toda Italia, pero tienen una cocina muy particular. Mientras terminamos de freír nuestras berenjenas, vamos a prensar los tomates. En Italia se dice passa pomodoro. Utilizo esto, puedes utilizar un colador, un sencillo colador con una paleta de madera, te recomiendo. Yo utilizo esto que es más fácil. Estos son los tomates que colocamos a sudar simplemente en la olla. Y ahora le vamos a quitar la piel y la semilla. Eso es lo que hacemos. Haciendo esto, lo que queda abajo, el resultado es la salsa. Así. Así lo vamos a hacer con toda la salsa. Yo lo dije antes, se trata de cocinar sencillo, se trata de cocinar fácil. Así que si prefieres utilizar los tomates confeccionados en lata o la passata, eso está muy bien. El sabor igual va a ser muy rico. Corté estas berenjenas a media luna, que las voy a utilizar para decorar el plato una vez que esté listo. Una vez que vayan sacando las berenjenas, van agregando un poco de sal a la berenjena y las dejan escurrir. Así queda tu salsa al pomodoro. Tiene un color un poco distinto al que estás acostumbrado, bien rojo, depende también mucho del tomate, pero cuando es un tomate natural, queda esa salsa así un poco naranja. Es un sabor riquísimo, a los niños les encanta. A este punto ya nuestra agua está hirviendo. Vamos a poner unos 400 gramos de pasta, aunque en mi casa comen bastante, así que creo que voy a agregar un poco más. Y cuando esté al dente la vamos a sacar para condimentar. Calentamos otro poco la salsa y le colocamos la albahaca así. Tapamos para que tome el aroma de la albahaca, del nostro basilico, que tanto amamos. Vamos a utilizar pasta corta. En este caso, aquí en Italia conseguimos i sedani rigati. Es como un tortillone más pequeño, más fino. Sé que en algunos países lo llaman cigarrillo. Es una pasta corta, fina. Si no es lisa, es mejor. Si tiene textura, porque la salsa se le pega, como esta que vemos aquí. Recuerden siempre colocar la sal al agua al momento que hierve, en punto de hervor, pero siempre antes de la pasta. El agua se debe, ¿cómo puedo decirle? Se debe llenar bien de la sal para que nuestra pasta no sea sosa. En nuestro blog Ana Olio Peperoncino tenemos un artículo muy bueno de los errores que cometemos, los pequeños errores que cometemos cuando cocinamos la pasta, que de pronto te pueden ayudar a obtener un resultado perfecto en tu pasta de todos los días en tu casa. Recuerda que cocinar pasta es algo muy sencillo, es algo muy fácil. Son algunos tips de las cocinas de nuestras nonnas lo que hacen particular cada uno de esos platos. Ahora sí, vamos a cocinar la pasta. Nuestra
pasta, nuestro empaque dice que en 10 minutos la pasta está al dente. A nosotros nos gusta la pasta al dente. Por ende, en 10 minutos la saco para condimentarla. El queso es un requesón salado de cabra, es un queso fuerte, por eso tenemos que tener cuidado con la sal que le colocamos a la pasta. Corto un pedazo y lo vamos a rallar grueso. Vamos a rallar unos 120 gramos de queso, yo creo que está bien para los 4 platos. Una vez que yo tenga lista mi pasta, la voy a colocar aquí y ahí voy a condimentarlo todo. Es algo que repito en todas las recetas. Servir la pasta es muy importante. Si sirves la pasta blanca y le colocas todo arriba, no vas a ver de nada. Es como haber perdido la receta. Tienes que condimentarla, amalgamar bien todos los ingredientes para luego presentar el plato. Ya nuestra pasta está al dente. La sacamos. Colocamos en un bol para condimentar. Vamos a agregar la salsa que la teníamos calentando. Movemos. Por si se perdieron el momento de la albahaca, cuando puse a calentar la salsa agregué unas hojas de albahaca para que dejaran su aroma dentro. Incorporamos bien la salsa. Colocamos un poco del queso. ¿Ven que la pasta tiene bien incorporada su salsa? Que una vez que está así, la vamos a colocar en el plato. Lluvia de berenjena. Lluvia de queso requesón. Un poco de salsa. Decoramos. Siempre hay que decorar. Y si tenemos una hojita pequeña de albahaca, se la colocamos. Aquí está, pasta a la norma, una receta siciliana deliciosa. Te invito a que la pruebes. Recuerda pasar por anaoliopeperoncino.com, nuestro blog, donde siempre consigues todas las recetas organizadas con sus ingredientes. No olvides darle like a este video. Gracias y hasta la próxima receta.